Sí, ya llegué. Bueno, esto en el centro no está, ¿eh? Pero bueno, a caballo regalado. Oye, Marina, gracias por ponerme en contacto con este rapaz para alquilar un cuarto, ¿eh? Ya, y yo que pensé que estabas enfadada conmigo. Como te copiara en el TFG y la profesora al pensar que fueres tú, pues mandóte empezarlo desde cero al año siguiente. Oye, ¿y cómo decías que se llamaba este rapaz? Aitor Herrera Quintana, tú debes ser Lucía, la amiga de Marina, ¿no? Un segundo. ¿De qué te ríes, Marina? ¡Hala! ¡Ánimo! Bueno, que cuando Marina marchó para París, que por cierto, cuando marchó díxome algo así como «Y muy cerca me paez», pero yo creo que debe echarme de menos en forma. Así que nada, el cuerpo pedíame un cambio y aproveché que me acababa el contrato en el otro piso y demás para decir ¿Y no gastes saliva? ¿qué va? Si bebo pila agua. Total, que me pedía el cuerpo ser propietario. Así que daré este piso de protección oficial, que bueno, si no tienes en cuenta, es 4 paradas para ir al centro, que el supermercado más cercano lo tienes a 15 minutos en coche y que el edificio de enfrente tapa toda la luz natural, pues por lo demás un chollín. ¿Y cuándo dices que grabaron aquí la primera temporada de Cuéntame? Tienes la misma chispa que Marina. Total, que para compartir gastos, fale con ella y diome el contacto tuyo. Así que nada, pues quitamos y yo creo que tuviste mucha suerte en toparme. Bueno, yo no sé si suerte sería la palabra. Pro y contra Hitler. ¿Pero quién era el anterior inquilino? ¿Ignacio Blanco? Pues no sé, debía ser un del PSOE, porque tenía muchos libros de nacionalsocialismo alemán. Nacionalsocialismo. Ay. Y igual. Ven, que te enseño el resto de la casa. Bueno, ¿qué te parece? A ver, después de venir del salón, más o menos sigue la misma línea, ¿eh? Ah, y que importantísimo, no traigas animales. Ah, no te molestas. Si a mí los animales no me presten un res. No, si a mí encánteme. Lo que pasa es que de vez tengo que cuidar a Carino cuando marcha una amiga mía de viaje. Y los inquilines no suelen llevarse muy bien con él. ¿Con quién? ¿Con Carino? ¡Ay! Aitor, que tienes una culebra en la cocina. Mira. Claro, oye, Carino, no te estoy diciendo. ¡Ay, madre! Está mirándome fijamente. Está midiéndome el paco, nene. ¿Pero tú qué piensas, Kelly? ¿Un flexómetro del Ikea? Mira, lo que pasa es que tiene otro tipo de necesidad. No sé si me entiendes. ¿Pero qué estás haciendo? ¿Qué le falla a la aspiradora y todo? Ahí está, que lo pase bien. ¡Ay, madre! ¡Ay, madre! ¿Pero por qué se enrosca? ¡Ay! ¡Dios! ¡Voy a botar! Oye, ¿qué palabra vamos a decir a Megis? Sí, igual que Marina. Marina, tú sabías todo esto, ¿eh? Por eso tenías tanta prisa en que firmara. No, y encima riste. Pues ¿sabes qué? Que el TFG quedóme mucho mejor a mí. Ahora. Merienda de bien llegada, regalo del casero. Ay, gracias. Míralo. Oye, pues me trae una merienduca y todo. Igual no es tan mal rapaz. Sabe un poco raro, ¿qué es? La mi especialidad, un sándwich de chocolate con mortadela. ¡Ay, voy a botar otra vez! Espera, que te traigo un caldero. Marina, yo siento lo de verdad. Sé que me porté mal, pero... ¡líbrame de esto, por Dios! ¿Qué? Bloqueóme. ¡Marina! ¡Marina! Desde que marchó para París salen sin semilla de perfil y no oye ver los mensajes. No deben tener WhatsApp en Francia, ¿eh? Prueben. Seno, a mí también me emociona entamar una nueva vida.